Vamos con la siguiente pregunta de los números complejos y su forma polar, que dice, expresar en forma polar el complejo z es igual a 3 más 4i. Ya, lo primero, miren, vamos a graficar primero el complejo y después lo vamos a llevar a su forma polar. Miren, acá tenemos el eje real y el eje imaginario. Si nosotros queremos representar este complejo, va a ser 3 en la parte real. Vamos a pensar que el 3 lo tenemos ahí. Y va a ser 4 en la parte imaginaria. Entonces, la parte imaginaria vamos a pensar que está ahí. Entonces, el complejo está ahí, donde vamos a marcar ese punto. Z es igual a 3 más 4i. Miren, este es el complejo que debemos determinar en su forma polar. Este complejo me genera aquí un triángulo de tipo rectángulo. Y aquí tenemos un ángulo. Ese ángulo de ahí. Ya, ojo. La distancia de aquí hasta el complejo se le llama el módulo, que se representa de esa forma. Ya, ¿cómo va a ser la forma polar para un complejo? La forma polar se escribe como el módulo del complejo por el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Ya, ¿qué podríamos hacer primero? Podríamos determinar primero el módulo del complejo. Ya, recuerden que por Pitágoras, miren, esta distancia es 3. Y esa distancia de ahí hasta ahí es 4. Entonces aquí decimos la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado 16. Me queda la raíz de 25. Entonces, el módulo del complejo corresponde a 5. Ya, miren. Hay varias opciones para poder determinar el argumento, el ángulo, que lo necesito ahí. Pero una de ellas es recordar la fórmula de la tangente. ¿Y la tangente qué es lo que dice? La tangente del ángulo es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Ya, ahora, ¿cómo nosotros calculamos el ángulo? Ese ángulo que tenemos ahí. Lo calculamos así. El ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 4 partido por 3. Ya, por supuesto que aquí vamos a tener que utilizar la calculadora ya porque no va a ser un ángulo conocido. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo hacemos con la calculadora. Ya miren, ahí tenemos la calculadora, súper sencillo. Entonces tenemos que hacer esto, miren. Ponemos shift tangente a la menos 1. Ya, y ojo, otra forma de escribir la forma de la tangente a la menos 1 es así. Tangente a la menos 1 realmente es la arc tangente de 4 tercios. Esa es la otra forma, que sería la inversa. ¿Ya? Al final va a ser lo mismo, igual determinamos el ángulo. Entonces decimos tangente a la menos 1, por si acaso pongamos un paréntesis y me dice 4 dividido por 3. Cerramos el paréntesis, decimos igual y fíjense que ahí está el ángulo. Entonces aproximadamente, este va a ser un ángulo aproximado. ¿Eh? Vamos a pensar que el ángulo es 53,13 grados. Así, lo vamos a dejar así nomás. Entonces, este es un ángulo que después van a darse cuenta que este es un ángulo, se le llama un ángulo no conocido. Ya, porque los ángulos conocidos siempre, ¿cuáles son? El 0, el 30, el 45, el 60 y el 90. Y con esos ángulos uno forma los demás ángulos de los demás cuadrantes. Pero fíjense que este es un ángulo como no conocido, por lo tanto utilizamos por eso la calculadora. Entonces estamos listos, pues. Ahí estaría el ángulo. Y me parece que aquí tenemos el ángulo y aquí el ángulo y el módulo del complejo.
Listo, entonces ahora calculemos su forma polar. Entonces la forma polar va a ser, miren, muy sencillo. Módulo 5 coseno de el ángulo que es este, 53,13 grados, más y seno de 53,13 grados. Ya dice 13 ahí, parece un 15, pero es 13. Ahora, hay otra forma de expresar la función, su forma polar, que sería así, miren. Z va a ser 5 cis, que significa coseno y seno, de 53,13 grados. Y me parece que ahí tenemos los resultados de la forma polar. Recuerden que aquí es un 13, ¿eh? Esto parece 15, pero es un 13 ahí. Listo. Y ahí tenemos el ejercicio terminado para la forma polar.